Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. Hoy, a la base del entrampamiento existente entre aprobar o desaprobar una reforma fiscal, hay una figura contemplativa y casi discordante que pasa por establecer como ley un marco jurídico que dicte, fíjese usted, y regule cómo el gobierno debe gastar los fondos públicos para los próximos años. Esta mañana, en el Análisis Económico Semanal, hemos invitado precisamente a un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para conocer lo que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal, que de alguna manera pues tiene a la base permitir todo un marco, digamos, jurídico que ciñe y que le dé ciertas limitantes y ciertas normas de cómo se va a utilizar los fondos públicos. Será un interesante tema esta mañana que vamos a tener porque, entre otras cosas, plantea, digamos, ese marco fiscal de mediano plazo, es decir, a 10 años, con un periodo de estabilización, fíjese usted, de las finanzas en los primeros 3 años, y que a juicio de sus críticos esto no debería de ser así, sobre todo porque ya hay una discusión con los partidos políticos, hay una comisión técnica que está discutiendo el caso y de alguna manera pues también a la base de esta reforma vamos a hablar de esta ley muy interesante. El del endeudamiento público tiene que limitarse a determinado nivel de acuerdo a las circunstancias de cada país. No hay un número mágico para cada país, siendo El Salvador una economía pequeña, abierta, vulnerable a shocks externos, inclusive vulnerable a desastres naturales. Debería tener cuidado que la deuda no siga aumentando en los niveles que ha aumentado en los últimos años. El Salvador sería el quinto país que tiene una regla fiscal con metas cuantitativas de límites en la deuda y en el déficit fiscal. Más allá, Gustavo, de ser un instrumento legal, esta normativa es un documento emergente porque algo está pasando. Y hago este planteamiento porque ¿será que hay mucha deuda y hay poco ingreso? Esta es la carta que surge, ¿no?, para un país como el nuestro, que tiene mucha deuda y poco ingreso. El Salvador tiene un nivel de deuda que debe ser limitado. Su nivel actual pudiera ser manejable si no sigue aumentando. Yo no veo en El Salvador una situación de emergencia, que algo esté pasando y que se mantenga oculto para que se apruebe esta ley. Lo que refleja es una intención, una claridad, tanto en el gobierno como en el Congreso, de las reuniones que yo he tenido con parlamentarios del espectro político en El Salvador, de que hay que poner en orden las finanzas públicas. Es como usted lo haría en su casa si usted empieza a usar en exceso la tarjeta de crédito. Y no es el caso nuestro. No, El Salvador no ha llegado allí, pero está en un momento oportuno para ya ponerle un límite al crecimiento de la deuda. El Salvador necesita mantener y ojalá que pueda aumentar el nivel de crecimiento que viene registrando, sobre todo a partir del año pasado, que empieza a recuperarse muy levemente el crecimiento. ¿Cómo se acopla una ley de esta naturaleza, como usted la describe, sabiendo de que somos un país con pocos recursos, productivos? No tenemos petróleo, no tenemos... Es decir, necesitamos siempre correr por deuda. No siempre, y El Salvador ha vivido en años sin esos niveles de deuda. Debo decir, los niveles de deuda que tenía El Salvador antes de la crisis financiera internacional eran perfectamente manejables. El Salvador es uno de los países... ¿Está hablando de 2007, 2006? No, la crisis, me refiero a la crisis financiera que ocurrió en los países desarrollados, fundamentalmente entre 2009 y 2010, aunque tuvo coletazos que todavía hoy en día se sienten en algunas de esas economías. Creo que El Salvador efectivamente necesita un programa de consolidación fiscal, entendiendo esto como un esfuerzo de ordenar las finanzas públicas en un periodo de transición, donde hay que tomar medidas de gasto, de ingresos, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, esos indicadores que muestran que el país va a tener cierto margen hasta qué margen va a tener para poder manejar sus finanzas? Si yo hago un ajuste fiscal y la actividad económica se me contrae, la verdad que estoy nadando contracorriente. Entonces es importante tener en cuenta que las medidas fiscales que se tomen, y por eso un periodo de gradualidad de 2 a 3 años,
es conveniente, es para evitar que haya un efecto traumático sobre el crecimiento económico. Cuando hay sobrantes de presupuestos y esto, una ley como esta viene a limitar, no a limitar, viene a prohibir este tipo de, digamos, de transferencias. Uno de los principales, digamos, cuestionamientos que se le han hecho al gobierno, o no a este gobierno, al gobierno, a todos los gobiernos, siempre es el uso de cierto dinero sobrante de los ministerios que son, se hacen las transferencias, ¿no? Esta ley viene a prohibir tajantemente la transferencia de presupuestos sobrantes. Bueno, la verdad es que cuando hay deuda y déficit fiscal, cuando la deuda está aumentando y hay déficit fiscal, no hay dinero sobrante. En todo caso puede ocurrir transferencia de un lado a otro, pero cuando hay déficit fiscal, lo que ocurre es que los ingresos del sector público están por debajo del nivel de los gastos y por esa razón hay que emitir deuda. Entonces, digamos, no hay recursos sobrantes en El Salvador. Lo que puede haber es que una partida presupuestaria determinada que estaba para un fin específico no se gastó el dinero, o pudiera haber que para esa partida sobró, pero está faltando en otra parte. Entiendo que la ley regula los ingresos sobrantes. Sí, pero no son ingresos sobrantes en el sentido de que quedaron libres de gasto y que por lo tanto están allí, que se pueden usar para otra cosa. Lo que pudiera ocurrir es que, digamos, si yo tenía unos recursos para una partida presupuestaria y ese dinero por alguna razón no se llegó a usar, el Congreso autoriza un traslado de partida presupuestaria para otro gasto que a lo mejor se subestimó en un momento determinado o porque surgió algún imprevisto que requiere ser atendido. No puede ningún gobierno, teniendo esta ley, agarrar cualquier sobrante y transferirlo para otros gastos. No, la ley le dice específicamente a dónde lo va a destinar. En este caso, esta ley lo dice para los recursos sobrantes, pero en general la ley de administración financiera del sector público en El Salvador, que regula el presupuesto público, establece que esos dineros sobrantes el gobierno no lo puede usar para lo que quiera. En general, esta ley lo que establece es que dice, una vez que se haya logrado el periodo de estabilización y se estabilice la deuda como proporción del producto, cuando hayan ingresos sobrantes en relación a lo que se había presupuestado, ese dinero, en lugar de volver al Congreso para decir, bueno, ¿en qué gastamos esto? Dice, no, ese dinero sobrante va la mitad, un 50%, a un fondo para mitigación de riesgos por desastres naturales y el resto a disminuir la deuda pública. Las entradas por transferencia de las familias salvadoreñas a Estados Unidos es el equivalente a un ingreso natural. Bueno, en el PIB tienen una importante, porcentualmente hablando, una importante tajada, ¿no? Así es. Respecto al crecimiento que tenemos. Efectivamente. Son 4.000 millones de dólares, creo, que andan entre 3.000 y 4.000 millones. Para una economía del tamaño de El Salvador, eso es el equivalente a tener casi un recurso natural renovable. Así que El Salvador tiene las condiciones para recuperar el crecimiento. Yo no tengo que darle los números ni hacerle los números. Tiene la capacidad local para hacerlo muy bien. El problema es que el número va acompañado de medidas entonces de cómo logramos este número. Y eso es una discusión que el banco prefiere dejársela a los salvadoreños. Cuando hay esta discusión, lo primero que sale a relucir es el tema de pensiones. El país debe de honrar, creo que son 600 millones de dólares. Que hay que destinar para el pago de las pensiones. Este es un problema crítico. ¿Cómo se valora esto dentro de esa, digamos, dentro de la ley como tal? El problema de pensiones ya es un problema fiscal importante y puede hacerse más importante en los siguientes años. A la vuelta de 5 o 7 años, la presión financiera del sistema de pensiones sobre las cuentas públicas va a ser mayor. Entonces, sí, efectivamente es un tema que los salvadoreños tienen que abocarse a resolver. ¿De qué forma? ¿A través de más deuda? ¿Corriendo por más deuda para honrar las pensiones? No. ¿O hacer una consolidación fiscal, verdad? No, más deuda no resuelve el problema. Ese es el tema que se está hoy discutiendo. Previo a la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal. Sí, fíjese, la más deuda no resuelve el problema, a la larga... Lo complica más. La va a complicar más, si las deudas no pueden crecer y no quiero botar lo que hemos conversado para decir, bueno, de que entonces ¿a dónde vamos con ello? Bueno,
Yo creo que... Es una reforma fiscal, entonces, la que hay que ir buscando. Una reforma fiscal integral, efectivamente. Integral. Sí. Que pase por donde... Que tiene que incluir medidas de ingresos, medidas de gastos. Como le digo, no solamente hay que pensar en que las medidas de ingresos es aumentos de tasas de impuestos, hay varias alternativas. Los detractores digamos, de medidas que gobiernos como el nuestro han venido asimilando en el transcurso de la historia, y que vienen como recetarios de organismos internacionales como el BID, como el Fondo Monetario, Banco Mundial, aducen que gran parte del problema que tenemos ahora es producto de todo ese mundo recetario que hemos tenido de medidas económicas. Bueno, nosotros no tenemos un recetario, no tenemos una cartilla ni un catálogo de medidas. Lo que nosotros ayudamos a los países es a diseñar estas medidas técnicamente cuando ellas se requieran, y porque conocemos las mejores prácticas internacionales, porque estamos involucrados en esa discusión con todos los países, estamos involucrados en esa discusión en distintas instancias internacionales, y lo que nosotros podemos sugerir es cuáles son las mejores prácticas internacionales. Independientemente de las acciones que vengan por delante, si es una reforma, cómo nos vamos a poner de acuerdo, esta ley de alguna manera representa la garantía de que el país va a continuar mejor para los próximos años, o es que verdaderamente también habrán otros factores que van a incidir en la misma. Por ejemplo, no hemos hablado del tema de la política monetaria. El Salvador no tiene moneda. ¿Por qué a nadie le gusta pagar impuestos? No, a nadie le gusta pagar impuestos, como a nadie le gusta botar la plata, ¿no? Sí, sí. Usted puede malgastarla si quiere, pero no botarla. Usted no va a pasar por el puente de la basura y soltar ahí unos billetes. Bueno, porque eso nos implica el dinero, acceso a ciertos bienes y servicios que le hacen a uno la vida más o menos agradable, pero lamentablemente los impuestos hay que pagarlos porque es la manera de financiar el gasto público. De una u otra manera todos nos beneficiamos del gasto público, aun cuando no lo recibimos de manera directa. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.